Hoy probamos una nueva luz decorativa portátil gracias a su batería integrada y que además es compatible con Matter, así que funciona con todas las plataformas de domótica que conoces. Esta es la nueva luz de Nanolith. En colaboración con Umbra, una marca muy conocida de decoración, han hecho esta luz inteligente portátil, es decir, tiene batería y es compatible con Matter y por lo tanto, tanto con Google Home como con Apple Home y con Alexa. Vamos a ver cómo es esta luz y qué es lo que tiene de especial. Bueno, pues todo lo que es la caja, los materiales, es todo de material reciclable, así que muy bien por parte de Nanolith. En este caso aquí tenemos la luz que ahora vamos a ver y aquí tenemos un hardware, accesorios, equipamiento. Veis que todo es de papel y lo que incluye aquí es un cable USB-A a USB-C para recargar la batería de esta luz inteligente, un cable normal y corriente. Y luego tenemos un manual de instrucciones con un código de Matter, no lo perdáis, porque si queréis añadirlo a vuestra instalación domótica lo vais a necesitar. Y bueno, pues manual de instrucciones que si veis este vídeo no os va a hacer falta. Cogemos la luz cono, tiene un color que Nanolith ha denominado sierra, este color marrón anaranjado, no sé exactamente cómo describirlo, ya veis que se llama cono por algo. Tiene forma cónica, está fabricada en plástico, es muy ligera, por dentro debe tener algún recubrimiento de aluminio porque las especificaciones de la marca dice que tiene aluminio, pero todo lo que vemos por fuera es plástico. Tiene esta pata o mango o asa, no sé cómo llamarlo, porque podemos utilizarlo para todo, para que sea una pata, para poder cogerla, para que sea un soporte y no ruede y dejarla en horizontal. Tiene en esta parte aquí el conector USB-C para recargarlo con un LED que se ilumina en rojo cuando está cargando y en verde cuando está cargado por completo. No hay indicador de batería que te diga cuánta batería le queda, eso no lo sabemos. 5 horas de autonomía, eso sí que lo sabemos, que en mi experiencia son más de 5 horas, la verdad. Y luego tenemos un botón táctil, no se mueve, no es un botón físico, es un botón táctil que hace que la luz se encienda, que ahora veremos un poco cómo es el funcionamiento de este botón físico. Y ya está, la luz no tiene mucho más. Este aro es de goma, es un aro blandito, para que cuando coloquemos la luz en horizontal no deslice ni raye la superficie sobre la que lo colocamos. Esto es plástico también, no es resistente para exteriores, cuidado con eso, que a pesar de ser de plástico y poder dar la impresión de que puede aguantar fuera, no es resistente al agua, así que si lo usáis fuera, que sea en un sitio donde no se vaya a mojar. Y bueno, vamos a ver un poquito las especificaciones de esta lámpara cono. Estamos hablando de una lámpara compacta, ligera, con una potencia lumínica de 130 lumens, que tiene colores blancos cálidos y fríos, 16 millones de colores y que podemos conectar mediante Bluetooth o mediante Matter y que tiene una autonomía de 5 horas, aunque en mis pruebas diría que incluso más. Manejar esta lámpara portátil es muy sencillo y tenemos muchas opciones para hacerlo. La primera, utilizar el botón físico. Con una pulsación se enciende, con una pulsación se apaga. Así que podemos en cualquier momento encenderla o apagarla sin necesidad de hacer nada más, simplemente tocando el botón de la parte superior del cono. Si pulsamos 2 veces, vamos cambiando el color de la iluminación. No tenemos muchas opciones: blanco frío, blanco cálido, azul, verde, púrpura, rojo y poco más. Ya está. Estas son todas las opciones que tenemos. Y luego podemos también controlar el brillo pulsando una vez y luego manteniendo pulsado para que aumente el brillo o disminuya el brillo. Primero lo disminuye y si cambiamos lo va aumentando. Estos son los controles físicos
que ofrece esta lámpara cono. Pero además podemos controlarla mediante Bluetooth o mediante Matter, mediante el estándar domótico que soporta tanto HomeKit como Google como Amazon. Y para ello necesitamos la aplicación de Nanolift. Si queremos hacer uso del Bluetooth, podremos conectar hasta 5 dispositivos a nuestro smartphone, pero cuando estemos lejos de ellos no vamos a poder controlarlos. El Bluetooth ya sabéis que tiene un alcance de unos 10 metros más o menos. Así que lo suyo, lo interesante, es utilizar Matter, utilizar el estándar y añadirlo a nuestra red domótica. Y para ello vamos a coger nuestra aplicación de Nanolift, nos vamos a nuestros dispositivos y pulsamos en el botón más. Aquí nos pide que coloquemos el código QR que os dije antes que estaba en la página de instrucciones de Nanolift y que no debemos perder. Así que escaneamos el código y listo. Ya nos lo ha reconocido automáticamente y nos va a decir en qué habitación queremos colocarlo. Yo voy a decir, por ejemplo, que lo vamos a colocar en el salón de momento. Pulsamos en hecho, podemos cambiarle el nombre si queremos al dispositivo. Yo lo voy a dejar como está y ya lo tenemos aquí. Ya veis que nos identifica que es un accesorio de Umbra, que hay un nuevo firmware disponible y que, bueno, el nombre, la habitación, le damos al botón Finish para finalizar la configuración y ahí tenemos nuestro cono añadido. Es importante que sepáis que para añadirlo a Matter necesitamos un Thread Border Router, un dispositivo que sea compatible y que haga de central de Matter. Hay muchos dispositivos, Apple tiene los nuevos HomePod, el HomePod Mini, los Apple TV 4K, también Nanolift tiene otras luces que hacen de border router, hay muchos dispositivos que nos pueden hacer de central, pero si estáis en HomeKit, esto es un canal sobre Apple, pues ya sabéis que tanto los HomePod como los Apple TV 4K son compatibles con ese estándar. Si quiero añadir esta luz a mi red domótica utilizando Matter, tengo que irme a la aplicación Casa, que es la aplicación para manejar HomeKit, y pulsamos en el botón más. Le damos aquí, le damos a agregar accesorio y me sale la clásica pantalla para escanear el código. Escaneamos de nuevo el código que antes habíamos escaneado y fijaos que automáticamente me detecta la luz. Pulsamos en agregar a casa y esperamos a que se añada a nuestra red de Matter. Fijaos que ya me la he identificado y ahora pues ya lo que tengo que hacer es añadirla a la habitación que yo desee, cambiarle el nombre o no y me ofrece las sugerencias de automatizaciones. Ya tenemos agregada a nuestra red de HomeKit y le damos a listo. Entonces ahora tenemos dos opciones para manejar esta luz. Podemos manejarla desde la aplicación de Nanolift, que fijaos, si ahora me meto en mis dispositivos, ya me sale el icono de Thread al lado de la lámpara de Umbra, porque ya está utilizando el protocolo Matter para conectarse, ya no utiliza Bluetooth. Ya tenemos nuestra lámpara cono añadida tanto a nuestra red de HomeKit como a la aplicación de Nanolift y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Es tan fácil como encender o apagar pulsando el icono de la lámpara. Si pulsamos fuera del icono, pero dentro del cuadrado, nos aparecen más opciones. Podemos cambiar el color en diferentes tonos de blancos más cálidos a blancos más fríos. Podemos elegir, por supuesto, colores. Podemos elegir el morado, podemos elegir el verde, podemos movernos por toda esta rueda de colores y escoger entre los 16 millones de colores que nos ofrece esta lámpara. Diferentes tonos de azules, de verdes, de amarillos. Podemos poner el color que queramos o podemos elegir escenas. Hay muchas escenas que están ya predefinidas, por ejemplo, esta escena que es simplemente un blanco cálido, esta escena casual, esta escena de cita nocturna. Podemos elegir escenas más llamativas, como esta de Northern Lights, luces nórdicas, que va oscilando la luz, los colores, por todos los colores del arco iris. Ya veis que va oscilando la lámpara. Podemos también controlar, por supuesto, el brillo de la lámpara y si no, podemos optar por irnos a la aplicación Casa y ahí veis que me aparece el cono Umbra. Si pulso,
me salen pues los diferentes colores que puedo elegir dentro de la aplicación de HomeKit. Podemos optar también entre colores más cálidos. Podemos también movernos por esta rueda de colores que también nos ofrece la aplicación Casa. Podemos también elegir simplemente tonos de blancos, más cálidos, más fríos. Distinta, aquí tenemos otros colores más predefinidos, más fáciles de elegir en diferentes tonalidades. Y por supuesto, podemos modificar el brillo de la lámpara. Todo esto es lo que podemos hacer desde la aplicación Casa o desde la aplicación de Nanolith. Ya veis que prácticamente no hay diferencia, únicamente el tema de las escenas, que también, aparte de las predefinidas, podemos añadir otras muchas escenas. Si quieres una lámpara decorativa que te ofrezca la posibilidad de colocarla en cualquier rincón de tu casa, sin importarte si hay un enchufe cerca, que puedas agrupar hasta 5 lámparas usando Bluetooth o integrarla incluso en tu red domótica, haciendo uso del nuevo protocolo Matter, esta lámpara con 5 horas de autonomía, esta Nanolith Cono, es justo lo que estabas buscando. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.